es el empresario más revolucionario de las últimas décadas. Su desafío es llevar al hombre a Marte. Tiene como meta exterminar la era de la gasolina. Creó el primer auto eléctrico de mayor autonomía capaz de recorrer más de 400 kilómetros, con tan solo una hora de carga eléctrica de 120 voltios. Elon Reeve Musk, el hombre de Sudáfrica que se convirtió en un multimillonario de fama mundial, por ser fundador y participar en importantes empresas como PayPal, Tesla Motors, SolarCity, SpaceX, Hyperloop, Neuralink, entre otras. Nacionalizado canadiense y estadounidense, un inmigrante más que llegó a Norteamérica con el fin de cumplir sus sueños, inspirado en Silicon Valley. Una historia de éxito y lucha que han llevado a este personaje a lograr gran influencia en el mundo empresarial. Aquí conoceremos a fondo uno de sus emprendimientos más conocidos y controversiales, SpaceX. La empresa que en el 2021 lo llevó a ser elegido el personaje del año de la revista Times. 28 de junio de 1971, Sudáfrica. Un niño blanco y de un frondoso cabello negro llamado Elon Reeve Musk llega al mundo convirtiéndose en el hijo de la famosa modelo canadiense y especialista en dietética, Mae Musk. Su padre, Roll Musk, por su parte, era un reconocido ingeniero electromecánico sudafricano de carácter fuerte. Años más tarde, el papel de Musk sería el de ser la guía de sus dos hermanos menores que completarían el cuadro familiar. Elon desde pequeño tuvo afición por la lectura y por los aparatos electrónicos. Sus padres lo describían como alguien introvertido y aislado, características que lo convirtieron en un blanco fácil para sus compañeros de clase, quienes lo agredían y se burlaban de él. Una tarde común experimentó una crisis existencial, pues subió a un árbol y no bajó por el resto del día. A partir de ese acontecimiento, Elon se molestó mucho por la inconsistencia del mundo, donde las personas tenían que caminar kilómetros y no tenían acceso ni a una bicicleta, mientras que escuchaba que en otras partes del mundo había personas multimillonarias. Comprendió que el mundo está lleno de injusticias. Eso le transformó un carácter aguerrido. Se propuso que él haría algo para solucionar algunas de las desigualdades que el mundo vivía. En la adolescencia aprendió a defenderse de estos agresores que le hacían la vida imposible durante su formación académica. Sus inicios en el mundo laboral. Durante su adolescencia, Elon Musk se abocó tanto a sus estudios que logró destacar ante el resto. Su interés por la ciencia, la tecnología y los negocios empezaban a relucir. Sin embargo, un destino inminente lo perseguía en Sudáfrica, pues al cumplir la mayoría de edad, estaba obligado a prestar el servicio militar. Y este no era el único problema al que se enfrentaba. Expuso a su padre su intención de irse del país y estudiar en el extranjero, pero su padre se negó. Finalmente, con el apoyo de su madre, logra huir de su natal Sudáfrica y llegar a Canadá, lugar en donde obtuvo la nacionalidad en poco tiempo. Lleno de ganas de superarse, Musk consigue su primer trabajo a la edad de 17 años. Consistía en ayudar en la granja de uno de sus primos, ubicada a las afueras de Ottawa, en un pueblo de tan solo 400 habitantes. Desesperado, Elon renuncia y busca nuevas oportunidades de trabajo en una agencia de empleos. Ahí consiguió un puesto como limpiador de las alas de calderas de un aserradero. La paga era de $18 la hora. El trabajo consistía en extraer los residuos de las sustancias tóxicas que se acumulaban en el fondo de la caldera. Una labor agotadora y peligrosa. Convencido de que no podía rendirse en su búsqueda del éxito, Musk se marcha de Canadá y llega a Estados Unidos, en donde formaliza sus estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania. En 1997, obtiene los títulos de Economía y Física, los cuales lo ayudaron a dar inicio a su recorrido por el mundo tecnológico. Por eso planeaba ingresar a la Universidad de Stanford, en Los Ángeles, California, pero nunca lo concretó.
Años más tarde, se mudó a la ciudad de Silicon Valley, sede de muchas compañías emergentes a nivel tecnológico. Intentó trabajar para la empresa Netscape, pero su inseguridad no le permitió postularse. No era alguien que supiera relacionarse. Simplemente era un chico con hambre de crecimiento, joven e inseguro. Se le ocurrió tomar la decisión de crear su propia compañía de software, con apoyo de su hermano Kimball y otros inversionistas. El emprendimiento se llamó Zip2, y en él se suministraban las guías locales para apoyar a cualquier periódico norteamericano que tenía página web en Internet. Le fue bastante bien porque la compañía creció y obtuvo financiamientos por $3 millones. El dinero no era de Elon, simplemente los inversionistas le vieron potencial y por eso invirtieron en esta empresa. Pero Elon era un mal líder. Explotaba a sus trabajadores obligándolos a trabajar muchas horas extras. Finalmente en 1999 decide venderla a Compaq por $300 millones. Aunque pareciera una cantidad muy grande de dinero, Elon solo obtuvo unos $250,000 de ganancia. El resto era dinero de los inversionistas. Esta ganancia fue invertida en una nueva compañía denominada X.com, que se especializaba en servicios financieros. Un año más tarde, Musk notó que sus proyecciones eran favorables y decidió fusionar su emprendimiento con Confinity para convertirlo en una empresa encargada de transferir dinero electrónicamente. El nombre final que se le dio fue PayPal. Este fue su primer gran éxito. En el 2002 vendió sus acciones de PayPal a eBay por $1.500 millones. Esta venta le significó pertenecer en los 20 hombres más jóvenes millonarios de Estados Unidos. Se compró el famoso auto deportivo McLaren F1, que más tarde chocó, y por no asegurarlo perdió más de $1 millón en aquella época. Esto le sirvió a Elon para reflexionar y nunca más caer en banalidades y cosas materiales. Tenía en mente desarrollar proyectos que tuvieran estas tres características: Internet, energía renovable, vida multiplanetaria. Después de malgastar algunos millones, decide invertir el 40% para desarrollar una batería eléctrica para autos, con la mayor de las autonomías en el mercado. Contrató al expresidente de operaciones de Toyota, Volvo, Renault y Mack, Gilbert Bassin, y a otros grupos de ingenieros como Martin Eberhard, J.B. Straubel, siendo realmente ellos quienes lograron el éxito de Tesla. Elon Musk entendió que con capital y dedicación se obtenían grandes resultados. Después de resolver los retos de Tesla Motors, crea SolarCity, una empresa dedicada a paneles solares y energías renovables que no representó tantos retos. Así pasó a enfocarse en SpaceX. Nuevamente aplicó la misma estrategia de contratar a un grupo de ingenieros y científicos con gran experiencia. Su reto era obtener contratos con la NASA, fabricando cohetes reutilizables que hasta entonces la NASA no tenía, como aquel niño de 10 años, donde vio tantas incoherencias y desigualdades del mundo. Le parecía totalmente tonto la idea de invertir millones de dólares en un cohete que solo se usaría una sola vez para poner en órbita un satélite. Fue esta idea que después evolucionó en la vida multiplanetaria, lo que lo instó a Elon a invertir cientos de millones de dólares en este proyecto. Sin embargo, muchos ingenieros y científicos han expresado que todo esto es absurdo. La Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzada, por sus siglas en inglés la DARPA, con el proyecto Pegasus, lograron desde los años 60 desarrollar proyectos de tecnología cuántica. Andrew Basiago, un actual abogado, asegura haber sido parte de un proyecto secreto hace décadas para viajar a Marte y realizó viajes en el tiempo siendo un niño. En dicho proyecto afirma lo siguiente:
los viajes estelares y la vida multiplanetaria existe desde antes de que la raza humana existiera. ¿A qué estamos jugando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué estamos haciendo tratando de desarrollar tecnología cuántica y la teletransportación, si todo eso ya existe? When I was trained on Project Pegasus, that they were utilizing 140 American school children, and beginning in the very beginning of the summer there of 1981, Courtney Hunt was asking me a question I really didn't want to be asked, and that question was, so tell me, do you want to go to Mars? And then in the late June of 1981, I said, why should I go? Why are you asking me to go to Mars? And he said, because the survival of human life depends on it. I met him at the corner of Mason and Devonshire in Chatsworth, California. In his car, we drove to the office building that is at the corner of North Sepulveda Boulevard and Imperial Boulevard. Immediately, what are we doing trying to fund teleportation when it's existed for 40 years? I'm not lying. I can give you the names of the locations we were taken to where events, time travel activities occurred. I can give you the name and describe the structure and function of the devices. I'm giving the name not only of project insiders whose names will show up in government records as a result of entering certain facilities or having security badges and so forth. I can give you the names of their friends in places like New Mexico and New Jersey who were aware of what was going on. Sin duda una historia muy interesante. Bob Lazar es otro físico y ufólogo que asegura haber trabajado en la zona militar llamada S4, donde trabajó directamente con alienígenas y militares. Coméntanos si deseas que tratemos este tema en otro video específico de este proyecto de viajes en el tiempo y los proyectos secretos que ha llevado a cabo la milicia desde hace décadas. Ex militares y científicos de la teoría conspirativa afirman que Elon Musk no es ningún genio, solo un obstinado y magnífico emprendedor que usa el gobierno de los Estados Unidos como personaje al que le adjudican avances tecnológicos. Y de esa forma obtienen un personaje que es aceptado por el mundo y que las grandes élites usan a su beneficio para la incorporación de tecnologías nuevas. Dinos qué piensas acerca de esto y si de igual forma te gustaría que hiciéramos un video hablando de este tema. Inicios de SpaceX. En 2001 en California, surge la primera idea de SpaceX como una empresa con un proyecto mucho más pequeño denominado Mars Oasis, que consistía en construir un invernadero y cultivar plantas en Marte. De acuerdo con el resultado obtenido, la meta de Elon Musk era obtener contratos con la NASA y adquirir cohetes de Rusia a bajo costo. En esto último no fue posible. Sin embargo, tampoco detuvo las ganas de triunfar de este empresario. Su ingenio y creatividad lo llevaron a trabajar de la mano de su socio Steve Jurvetson para fabricar cohetes espaciales más accesibles. Musk estaba convencido de que podría fabricar cohetes a bajo costo si pudiera elaborar el 85% de sus componentes. Solo así lograría reducir los costos de producción y obtener un 70% de beneficios. Para hacer realidad su proyecto, contrata al reconocido ingeniero aeroespacial Tom Mueller como asesor. En el 2002 nace SpaceX y se da inicio a su crecimiento exponencial. En cuanto al número de empleados y colaboradores, su éxito se vio reflejado en cifras, pues en el 2005 contaba con apenas 1,100 trabajadores y para el 2020 ya eran más de 8,000. La razón de ello, en gran parte, fue el jugoso contrato de servicios comerciales de transporte en órbita, que logró establecer con la NASA en el 2006, por un monto de 1.600 millones. En él se establecía que la empresa se encargaría de realizar viajes de entrega y transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional en las siguientes 12 misiones. El éxito continuaba y Musk, dueño de la empresa, cada vez se volvía un personaje más importante en esta carrera hacia el espacio. En el 2010, obtuvo contratos por unos $492 millones
vinculados con el lanzamiento de satélites Iridium, que eran lanzados con los cohetes Falcon. 2 años más tarde, SpaceX registraba un total de 40 lanzamientos con ganancias estimadas en unos $4.000 millones. Un 31 de mayo de 2020, en Florida, Miami, el lanzamiento al espacio de 2 astronautas, Douglas G. Hurley y Robert L. Becken, a bordo de la nave espacial Dragon 2, en la misión Crew Dragon Demo 2, terminó de aumentar de forma desmedida la fama de esta empresa. Y es que SpaceX se convirtió en la protagonista de un hecho histórico que no se realizaba en el territorio norteamericano desde la última excursión espacial, hecha por el transbordador espacial de la NASA en el año 2011. La participación en un suceso tan significativo se tradujo en crecimiento y reconocimiento, tanto para SpaceX como para Elon Musk. El reto en la actualidad de este personaje es seguirse superando, informándose e investigando sobre la posibilidad de conquista de zonas fuera de nuestro planeta. ¿Se podrá colonizar Marte en algún momento? Muchos científicos afirman que la idea de Elon Musk es todo un circo, pues Marte y Venus llevan colonizados desde hace millones de años por humanos, que además estamos totalmente equivocados, que la generación de Marte fue quien colonizó la Tierra. Convertir a otros planetas en nuestro hogar será nuestra salvación, asegura Elon Musk. Los recursos en la Tierra serán insostenibles debido al aumento exponencial de la población humana. En una entrevista realizada por Scott Pelley de la cadena CBS en su programa 16 Minutes, donde expone a personajes como Neil Armstrong y Gene Cernan, donde lo critican y dudan de las capacidades de Elon Musk para poder desarrollar en corto plazo algo que a la NASA le ha llevado décadas. Una mente brillante que en la actualidad sigue maquinando aproximadamente 80 horas a la semana para superarse día tras día. Y a sus trabajadores les exige entregar el máximo, incluso llegar a la explotación laboral, siendo fiel a sus ideas de la misma forma que él trabaja, hace trabajar a sus subordinados. De lo contrario, serán despedidos sin derecho a réplica por no rendir lo suficiente. Estos y otros detalles han generado controversia en medio de su fama y su triunfo empresarial. Y para expresarse frente a sus detractores, Elon Musk ha usado las redes sociales como ventanas que le permiten decir exactamente lo que piensa, sin la obligación de disculparse con aquellos que resulten ofendidos. Que si es un hombre polémico, definitivamente lo es. Sin embargo, hasta el momento ha sabido aprovechar muy bien sus habilidades en el mundo de los negocios. Y esto ha evitado que las críticas apaguen su éxito. De hecho, sus empresas Tesla y SpaceX han resistido a lo largo del tiempo y se han convertido en grandes consorcios. La realidad es que Musk no para. Por eso sigue uniendo a otros proyectos empresariales como fundador o inversionista, como Hyperloop, SolarCity, Neuralink y OpenAI.